Todas las tendencias son bastante obvias de identificar una vez han finalizado, como en este caso, donde tenemos este gran movimiento de casi 50 puntos en el mini SP500. En todo lado te muestran la tendencia que ya ocurrió, pero la realidad es que ingresar aquí, por ejemplo, en largo, cuando la tendencia ha evolucionado bastante, es bastante peligroso. La tarea es identificar tempranamente cuándo podemos tener un movimiento tendencial. Ahí es donde tenemos una verdadera ventaja. No sirve de nada trazar líneas de tendencia, unir puntos, pero ya cuando el mercado ha evolucionado, posiblemente esta va a tender a fallar porque ya es bastante obvia que se hacen movimientos de liquidación donde salen esas posiciones en masa. En este video vamos a identificar señales tempranas de una potencial tendencia. Así que vamos a ver el ejemplo del mini SP500 del día 9 de julio y vamos a ver cada uno de los componentes. Lo primero que podemos hacer es identificar el contexto de mercado. ¿Cómo identificamos el contexto de mercado? Muy simple, vamos a ver el rango de la sesión previa, donde estamos abriendo la sesión actual y en este caso el precio se está manteniendo aquí arriba de esta zona del máximo de la sesión previa. Eso nos permite evaluar qué sesgo direccional podemos tener. Tenemos un sesgo alcista. ¿Por qué algo tan simple es significativo? Porque si el precio abre por arriba de la sesión previa o por debajo, esto nos dice que hay participantes influyentes en el mercado que sacaron al mercado de su rango. De esta manera vamos a tener posiblemente una sesión con volatilidad y con un incremento en el rango en el caso de que se mantenga por arriba del máximo o el mínimo. Una vez hemos evaluado que podemos tener un potencial día tendencial, lo que debemos saber es que el lado largo o ir en compras es más favorable a nivel probabilístico que tomar ventas. Aquí, por ejemplo, el precio abrió, vino directamente en sentido bajista. Cualquier persona que se haya perdido el contexto, lo que va a hacer es ver ventas, poca respuesta de las compras, y decir voy corto acá sobre esta zona o sobre esta zona. Sin embargo, si nos retrocedemos nuevamente y hacemos zoom, un zoom out, observamos que estamos en un día alcista respecto al día anterior y toda esta zona es una zona de compra, así que no es muy inteligente irnos del lado corto cuando la mayor probabilidad es alcista. Ahora, una vez hayamos identificado que este movimiento con delta negativo no es más que una trampa, podemos ver este gran movimiento en V donde el precio va a explorar precios superiores y podemos tomar de referencia aquí el máximo de la sesión nocturna. Es tan simple como identificar el máximo de la sesión nocturna o el mínimo de acuerdo al sentido. Aproximadamente sobre los 75.55. Antes de ese nivel, pues podemos tener rotación acá dentro de esa zona de la sesión nocturna. En este caso, se esperaría que el precio rompa sobre esos 75.55 arriba de ese nivel, se mantenga y pueda brindarnos un retroceso. Ahora, este ejemplo es particularmente interesante porque a pesar de que hace su manipulación, como quieras llamarle acá, este giro en V sobre la zona de los máximos del día previo, nos da algunas oportunidades acá tal vez en largo, sobre esta zona de bajo volumen. Está perfecto, pudimos tomar estas oportunidades. Sin embargo, este retroceso viene nuevamente a probar este nivel. Y aquí vamos a ver un detalle muy importante si quieres tal vez tener una mayor seguridad en la dirección del día. Veamos que una vez el precio llega al VWAP ETH, pues viene a testear nuevamente y hace un doble suelo. Debemos entender que aquí no ha pasado más de una hora y aquí ya se conforma algo que se llama el balance inicial o el rango de los primeros 60 minutos, en donde tenemos aquí el máximo y este es el mínimo. Así que aquí, si nosotros queremos tener más confirmación, mayor fiabilidad de la dirección real del mercado, podemos esperar los primeros 60 minutos, puedes poner una alarma y esperar, ya que esto te puede brindar un par de oportunidades, pero finalmente ante un escenario alcista como este,
ante una respuesta positiva de las compras ante esa zona, pues podemos esperar un día tendencial, podemos esperar un día direccional, pero tal vez en los primeros 60 minutos puede haber mucho ruido en el mercado. Es por eso que está bastante bien si nosotros queremos tener una mayor fiabilidad, sabiendo que podemos perder un par de oportunidades, pero posiblemente vamos a ir en la dirección correcta. Y aquí empezamos a tener las pistas. Tenemos la ruptura de los 75-65, que es el balance inicial alto o el máximo de los primeros 60 minutos. Y allí lo que necesitamos ver es que lo haga con delta positivo y en este caso, el día de hoy tenemos una pista que se repite en todos los movimientos alcistas y es que tenemos las velas de color verde, que significa que está ese valor de delta por encima del promedio. En este caso, la configuración que tengo para el mini SP500 en un minuto es de 700. Si eres usuario de OTM Trading, lo puedes probar con 700 y ves cómo cuando el precio realiza movimiento a través de una zona de soporte o resistencia y tiene resultado, pues tenemos una continuación o de lo contrario, si no puede salir, usualmente tenemos giros. Así que vamos recogiendo las pistas o las variables. Lo primero, el contexto, estamos abriendo por arriba de la sesión previa, por tanto, es un sesgo alcista, podemos tener un movimiento de continuación, hay participantes influyentes y por ende incremento en la volatilidad y en los movimientos. Segundo, tener en cuenta el rango de los primeros 60 minutos. Tercero, observar cómo el precio se comporta ante esos niveles. En este caso tenemos una vela de color diferente que nos muestra que efectivamente el precio se mantiene allí por arriba de ese nivel clave con iniciativa compradora, es decir, con compras agresivas. El otro elemento viene siendo la aceptación. Esto es supremamente importante porque hasta acá viene siendo un tipo de día algo lateral, ¿cierto? Pero todo lo cambia con esta vela y esto de acá. Este factor de tener este delta positivo acá, esta aceleración de compras y aquí este volumen nos muestra que hay participantes que están dispuestos a negociar por arriba de estos 75-65. Y ahí es donde está la clave. Podemos empezar a ver posibles retrocesos allí para tomar largos. Lo siguiente que tenemos es nuevamente iniciativa compradora nuevamente. Tenemos esta vela color verde y luego tenemos el retroceso y respeta muy bien esta estructura previa. En el caso de entrar, podemos entrar allí y dejar el stop a la mitad de esta anterior vela que también tiene iniciativa compradora para dejarle un respiro allí. Y podemos sacarlo al pivote previo o al 1 a 2 o esperar cómo se desarrolla la tendencia, pero ya esto depende de cada trader. Pero miramos aquí un aspecto muy importante. ¿Cómo sabemos que esto podría desarrollarse en una tendencia? Miramos nuevamente los dos factores, el delta positivo por encima del promedio, un delta importante, más la aceptación en volumen. En este caso no tenemos zonas de bajo volumen, no siempre las vamos a tener, pero nos podemos apoyar de la estructura para la entrada y del stop nos podemos apoyar de esta última vela direccional con iniciativa compradora. Veamos cómo sigue el movimiento acá. Nuevamente, en el último swing hike, esto le llamamos swings, en este último swing hike nuevamente se repite el mismo patrón. Miramos que aquí sobre este nivel, sobre esta zona, viene delta atacando el nivel. Aquí también, acá también y se repite el mismo patrón. En este caso lo mismo. Un stop loss acá y la entrada sobre la estructura. Y aspecto importante, la aceptación. Miramos que aquí no hay más de 2, 3 velas y tenemos un volumen significativo. Por eso el histograma de volumen es tan importante. Miramos la aceptación, a pesar de que no tiene muchas velas, miramos que tiene una gran cantidad de contratos. Eso hace que este día se convierta en un día tendencial. Luego tenemos nuevamente sobre la estructura previa, iniciativa nuevamente
iniciativa, y aquí tenemos que esperar, no es que vayan a entrar inmediatamente, ven la vela verde o el cierre de la vela verde, sino hay que esperar cómo se comportan los participantes por arriba de esos niveles, si quieren participar o no. Miramos cómo se suma volumen. Esta es la ventaja de este perfil de OTM Trading, que se va construyendo a medida que movamos acá el gráfico. Y lo mismo, en este caso viene nuevamente el mismo patrón aquí sobre esta zona. En este caso esta vela fue un poco más abajo, pero lo mismo, se soporta acá. En este caso nos deja una pequeña zona bajo volumen que también no es muy clara, pero pues aquí nos pinta de un color diferente la herramienta porque es un porcentaje muchísimo menor del volumen total. Ustedes lo pueden configurar también. Ahora, ¿hasta dónde llegará la tendencia? Realmente nadie lo sabe. Sin embargo, a algunos les gusta la teoría de las ondas de Elliott, contar ondas. Pues aquí básicamente tenemos el primer retroceso al balance inicial, segundo retroceso, tercero, cuarto retroceso. Y sabemos que a medida que el precio avance, pues vamos perdiendo probabilidad. Así que vamos a ver hasta dónde llega y debemos tener presente eso. Así como tuvimos presente el contexto inicial de entender dónde nos encontrábamos respecto al día anterior, debemos ser muy conscientes que esto pues va a llegar a un punto en el que esas posiciones de compra se liquiden y se ha agotado ya, se ha extenuado el movimiento de tendencia. Nuevamente se repite patrón similar, solo que aquí ya empezamos a ver esta ruptura no sobre el nivel. Miramos que aquí tenemos un patrón importante de identificar que esa vela de iniciativa compradora con ese delta positivo por encima del promedio está casi que saliendo de la zona, pero en este caso sale y luego tenemos delta y luego delta. Esto es un posible agotamiento y capitulación se llama. Y en ese caso lo que podemos tener es un movimiento más fuerte y básicamente miramos aquí hay un delta masivo positivo. No necesariamente es algo positivo ya después de un movimiento extendido. Vamos a ver qué ocurre acá. Tenemos igualmente aceptación, pero posiblemente en este caso hace un retroceso. Esta es la última estructura, tiene una gran zona de bajo volumen, posiblemente llega acá, se mantenga, pero pues se está agotando. Vemos algunas cajas de divergencia. Esta onda tiene delta negativo, la sumatoria del delta de esas velas es negativo. Aquí tenemos otra divergencia. Estos ya básicamente son señales de alerta en donde debemos decirnos, ya las mejores oportunidades se nos fueron o tomamos beneficio, ya posiblemente es momento de abandonar esta tendencia. Aquí es donde nosotros podemos discernir los datos, en el sentido de que aquí tenemos una pequeña divergencia de menos 20, delta de menos 20. ¿Quiere decir que cada vez que aparezca una caja de estas tengamos que salir, pensemos que se va a girar el mercado? No, es la suma de factores. Aquí hasta ahora estamos teniendo 3 retrocesos, aquí ya tenemos casi el quinto retroceso acá. Y miremos la magnitud, menos 321 comparado con menos 20, menos 469. Ahí hay una gran presencia de vendedores, divergencia. Así que la interpretación de los números es importante para no solamente ver señales y pensar que debemos comprar o vender, sino debemos tener discernimiento de los datos. En este caso es una divergencia pequeña de menos 20 y aquí tenemos una gran divergencia de menos 321. Esto ya nos está indicando un agotamiento. Posterior a esto viene otra onda de divergencia. Ya no es normal, ya el precio está impedido de hacer máximos mayores. Así que ahí es donde el trader busca en teoría confirmación. Es que yo quiero esperar confirmación. Ya cuando el mercado nos ha dado los mejores setups, el trader quiere confirmación, pero a medida que busquemos más y más confirmación en una tendencia, ya es más peligroso. Cuando la tendencia es obvia, estás entrando tarde. Aquí tenemos claro, una zona de bajo volumen puede soportar por un momento el precio, pero miremos que aquí ya hay masivas ventas, divergencias. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos caja de divergencia de compra sobre esa zona, caja de divergencia de compra. Básicamente son compradores
que están allí tratando de empujar el precio a través de la zona de bajo volumen, pero posiblemente es muy tarde, el precio hace un retroceso más profundo y aquí ya se vuelve lateral y aquí ya el mercado cierra. Miremos que aquí esto ya es aproximadamente la 1:30. Lo mejor estuvo antes del mediodía. No quiere decir que vayas con estos parámetros a esperar siempre tomar el movimiento de acá, de este punto A al punto B. No se trata de eso, pero sí se trata de identificar cuándo podemos tener mayores chances de poder dejar correr también una tendencia. Puede que no agarres el 100% de esta tendencia, pero sí puedas tomar al menos un 10, un 20, un 30%, identificando estas variables.